Me presento, les habla Pilar Suárez, yo hago parte de la junta directiva de Acobasmed y pues en esta oportunidad seré la moderadora de este importante simposio. Es un espacio en el que vamos a compartir conocimientos, experiencias basadas en la evidencia pues las cuales nos van a permitir a través de excelentes profesionales eh, dar cumplimiento a la misión de Acobasmed, que en efecto es fortalecer esas competencias profesionales a partir de nuestras propias necesidades, esas necesidades que surgen en nuestra cotidianidad profesional, en nuestro quehacer, y que efectivamente a veces nos pone en situaciones un poco difíciles, nos enfrenta a nuevos retos. Algunos de ellos pues podemos, digamos, solucionarlo en beneficio de los pacientes, pero otras veces pues nos vemos envueltas en algunas situaciones un poco complicadas, ya sea por falta de experiencia, ya sea por falta de conocimiento, de experticia. Es por esto que Acobasmed propicia estos espacios para que generemos estrategias y abramos nuestro saber para poder hacer. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a las personas que se encuentran conectadas en este momento. Les agradecemos su participación en este simposio. Como siempre, Acobasmed los acoge con mucho cariño. Adicional a esto, quiero pues darle la bienvenida a nuestras conferencistas, iniciando con la doctora Lady Alejandra Toro Espinosa. Ella es bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en hematología. Ejerce la docencia en la Universidad de Antioquia. Es investigador del grupo de investigación de hematopatología molecular de la Universidad de Antioquia, asesora técnica y científica en Inmunohematología Biocientífica Limitada, Colombia, y líder científico en hemociencia. Creo que la mayoría, si no todos, la conocemos, las conocemos porque son unas personas que tienen una amplia experiencia a pesar de su juventud. Son profesionales que están muy a la vanguardia y que nos apoyan mucho en todos estos procesos que tienen que ver con ese maravilloso mundo de la inmunohematología. Así que la doctora Lady pues nos hablará el día de hoy de un tema muy, muy interesante, que es cuál anti usar, por qué y para qué. Y son precisamente estas grandes incógnitas que surgen en nuestros servicios de gestión pretransfusional y bancos de sangre y que se convierten en un real dilema de calidad, de confiabilidad y precisamente de seguridad transfusional. También quiero darle la bienvenida a la doctora Marcela Quintero Santa Cruz. Ella es bacterióloga, magíster en ciencias biomédicas y especialista en hematología y docencia universitaria. También ejerce la docencia y es investigadora de la Facultad de Salud en la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad del Valle. Y también es líder del Servicio de Gestión Pretransfusional del Banco de Sangre de la Fundación Valle de Lili en Cali. La doctora Marcela nos hablará de un tema muy interesante también relacionado con los retos a los cuales nos enfrentamos para resolver esas curiosidades, las curiosas e increíbles discrepancias de este mundo tan diverso y complejo como es el sistema ABO. Entonces, como todos sabemos y como ya les dije, la doctora Lady y la doctora Marcela, grandes colegas, compañeras, amigas, grandes profesionales que hoy comparten con ustedes, con nosotros, sus conocimientos, y a quienes de verdad damos la bienvenida a este simposio de inmunohematología organizado por Acobasmed. De nuevo a los asistentes, bienvenidos, y le doy la bienvenida a la doctora Lady. No sin antes explicarles que vamos a escucharlas. Escuchamos a la doctora Lady inicialmente, posteriormente estará la doctora Marcela con su charla y al final tendremos el espacio para las preguntas, las cuales les pedimos que las vayan como dejando en el chat de este simposio, de esta reunión, para poderlas despejar al final
de las conferencias. Entonces, doctora Lady, sin más preámbulo y después de esta introducción, le damos la bienvenida en este importante espacio. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora María del Pilar, y gracias a todas las personas que nos acompañan a esta hora en esta transmisión de este simposio en donde vamos pues a desarrollar unos temas que aunque nos parecen básicos, muy de la rutina, siempre tiene uno algo de pronto que aprender o alguna experiencia que compartir entre sus colegas. Así que bueno, para eso son estos espacios. Espero que los disfruten mucho, que disfruten mucho este contenido. Y un saludo pues muy especial de verdad para todos. Quiero primero hacer mi declaración de conflicto de interés, a pesar de que pues todos saben que hago parte de la Casa Comercial Biocientífica. Esta capacitación no tiene ningún objetivo comercial, ¿cierto? Por respeto a ustedes, es netamente académica y científica, así que ciertas en muchísima libertad de hacer preguntas y pues todo lo que corresponda al lugar. Bueno, cuando el doctor Armando me invitó a dar esta charla de cuál de usar, realmente es una pregunta muy ambiciosa, ¿cierto? Porque todos sabemos, los que trabajamos en inmunomatología, que es definitivamente el problema más grande que tenemos en la inmunomatología por la cantidad de polimorfismos que se presentan, la cantidad de antígenos que todo el tiempo está, o cambios aminoácidos que se llevan a cambios en las moléculas proteicas del antígeno D, lo que hace que definitivamente cada vez aparecen más fenotipos variantes, entre ellos débiles y parciales, y cada vez la parte serológica se va quedando más corta para lograr una inequívoca tipificación de. Es así como vamos a ver en esta revisión que tiene que ver más desde el punto de vista histórico y el estado del arte, que han habido algunos países que han podido migrar con éxito al tema de genotipificación cuando se presenta algún tipo de discrepancia en este sistema RHD. Bien. Queremos, por favor, solicitarle a todos los presentes que apaguen sus micrófonos, por favor, para no interferir en la charla. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, pues es ambicioso. Realmente la respuesta es, no hay ninguno que pueda hacer una tipificación completa de todos los fenotipos variantes, incluyendo débiles y parciales. Y en ese sentido está resuelta la pregunta inicial de la charla. Sin embargo, vamos a tomarnos un tiempo como para mirar, esto no es una clase de RH, ni mucho menos, pero vamos a mirar a lo largo de la trayectoria, pues, cómo es que se ha ido armonizando una terminología en torno a la investigación de las variantes o de los fenotipos débiles, cuáles son las formas correctas de expresarlos, qué características debo tener en cuenta cuando voy a seleccionar antisueros para lograr un correcto tipaje y cuáles especificaciones técnicas son para receptores y cuáles serían para donantes, que digamos es básicamente los puntos más álgidos cuando nosotros entramos a hablar de este tema de los polimorfismos D. Lo primero que nos vamos a responder es por qué tipificamos el antígeno D. Todos sabemos que el sistema RH es el segundo grupo sanguíneo más importante en la medicina transfusional. Adicionalmente, es altamente inmunogénico, complejo, tiene numerosos polimorfismos y alelos clínicamente significativos, ¿cierto? Entonces hoy hay alrededor de más de 50 fenotipos descritos para esto. Y vemos que en la medida que pasa el tiempo, pues como el producto del gen es una proteína, todas las mutaciones y los puntos que afectan los aminoácidos específicamente se van a traducir en cambios a nivel de la estructura organizacional de la proteína D. Recordemos que históricamente en 1941 Levine fue quien describió un caso de enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido, y de ahí también se responde por qué es tan importante, porque sabemos que la eritroblastosis fetal, como era llamada en la antigüedad, es una entidad clínica que tiene graves complicaciones al nacer en cuanto a hidropesía fetal y muerte. Entonces, en 1941, él describió este caso de enfermedad hemolítica, pero
La singularidad era que la madre de este bebé recibió una transfusión de sangre de su esposo y desarrolló reacción hemolítica posterior a la transfusión. Por supuesto, esto fue una antesala importantísima para explicar el componente inmunológico que hay cuando estos anticuerpos entonces tienen una reacción con su antígeno específico. Antes del Levain se había descrito por Louis Bourgeois a la prensa francesa el nacimiento de unos gemelos hidrópicos y ya habían unas primeras semillitas de este tipo de incompatibilidad, pero es en 1941 cuando se establece este caso específicamente y se habla del papel inmunológico. De forma muy resumida, pues porque no pretendo aburrirlos con esquemas moleculares, solamente para precisar, cuando un individuo expresa los antígenos D, ¿cierto? O es D positivo en forma normal en estos esquemas que diagramamos desde Hemociencia, hablamos que tienen entre 13.000 y 24.000 sitios antigénicos expresados, ¿cierto? Todos los epítopes de la proteína. El mosaico de epítopes va del 1 al 9, en donde algunos de ellos tienen subclases, ¿cierto? O subtipos. Y estos epítopes pues son justamente los puntos más críticos para la sensibilización y el desarrollo de los anticuerpos. Entonces un individuo normal tiene una cantidad de sitios importante y la expresión del mosaico completo de sus epítopes. ¿Qué sucede en los individuos de negativo? Pues que no vamos a tener la expresión de esa proteína transmembranal con todos los epítopes expresados asociados al fenotipo. Cuando nosotros hablamos de variantes, estamos hablando específicamente de dos tipos de variantes, las variantes débiles y las variantes parciales. Si bien nos decían que para los fenotipos débiles es una diferencia cuantitativa porque se reduce el número de sitios antigénicos, miren que en el primero hablábamos de 24.000, aquí ya estamos hablando de 60.000 a 3.800. Esto no es del todo tan cierto, porque lo que lleva a que haya una expresión débil de esos antígenos también es una mutación. También son cambios aminoácidos reportados en puntos de la molécula a nivel intramembranal. Entonces, digamos que si bien esta es la característica más relevante, no es la única, porque sí tenemos mutaciones asociadas a la expresión de esos fenotipos débiles. Los fenotipos del son, digamos, los más débiles de los débiles, en donde tenemos apenas de 22 a 36 sitios antigénicos por glóbulo rojo y son muy parecidos a un RH negativo. Hay una prueba adicional por absorción y elusión que ha permitido demostrarlos, pero por supuesto es un desafío dentro del punto de vista serológico que un test pueda tener un alcance a un fenotipo de estas características. Adicionalmente, hablábamos de los parciales. En estos es cuando más nos dicen que hay diferencias cualitativas, pero también ese concepto quiero que leemos como control al suprimir, porque si bien la mayoría de los parciales tienen una cantidad significativa de epítopes, hay parciales como los de categoría 6 que tienen una reducción en el número de sitios antigénicos y también pérdida de epítopes como 1, 2, 5, 6, 7 y 8. Sí, así que podrían ser muy parecidos a débiles con la gravedad de perder estos epítopes y generar aloinmunización. En el caso de los parciales, pues determinantemente uno tiene más expresión de esos epítopes, pero ya vamos a ver que hay incluso algunos, como los D7, que tienen apenas pérdida del epítope 8 y son los más parecidos a D positivos. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Fenotipos variantes, en donde tenemos débiles y parciales, ambos derivados de mutaciones en los aminoácidos, que en algunos casos se genera una expresión débil en la cantidad de sitios antigénicos y en otros se puede, además de lo anterior, perder una cantidad de epítopes de forma significativa para predisponer a los fenómenos de aloinmunización eritrocitaria por anticuerpos anti-D. En esta imagen solamente quiero esquematizar, por ejemplo, que en este mosaico de la proteína transmembranal de 417 aminoácidos ilustrado en estos circulitos, vemos que las mutaciones que
derivan los fenotipos débiles del 1 al 3, las vamos a encontrar en rojo, ¿cierto? En amarillo, aquellas débiles asociadas a los débiles tipo 4, y otras entre azul y gris, pues otros tipos de fenotipos débiles. Ahora bien, hagamos un ejercicio de pensamiento después de haber repasado como estos conceptos de forma muy sucinta, y es si yo les muestro esta clasificación y esta clasificación pertenece a un donante de sangre, ¿ustedes cómo podrían clasificar este donante? Pueden escribir en el chat, pueden hablar. ¿Alguien quisiera opinar? ¿Alguien quisiera participar? Ahí vamos En subiendo el el chat, termostato ajá, para la clase de, sí, de de discrepancias. positivo o positivo, bueno, tenemos casi que todos o positivo. Exacta. Bueno, muy bien. Entonces hay una unanimidad en decir que definitivamente es un RH de positivo, ¿cierto? Sin embargo, vamos a precisar algunas cosas desde el punto de vista técnico. Aproximadamente el 0,2 al 1% de los tipos de sangre D dan en la tipificación una reacción débil. Cuando yo tengo una reacción débil y estoy trabajando en aglutinación en columna, cualquiera que sea el fabricante, es muy importante referenciarnos en el inserto, porque resulta que el inserto ya nos está diciendo que cuando tengo reacciones entre 3 y 4 cruces, estoy frente a un RH de positivo, pero si yo tengo reacciones de una cruz, 2 o incluso menos, estoy frente a un RH de débil positivo, ¿cierto? Lo que me está indicando que efectivamente estoy frente a una variante. El término que hoy en día ya se usa es el término de RH débil y sobre ellos pues está el grupo de los parciales, ¿cierto? Pero entonces miren ustedes que el inserto es la primera estimación a la interpretación de esas reacciones de aglutinación que estoy obteniendo dentro de los métodos serológicos. A nivel histórico, en 1943, y esto es algo muy importante porque esta terminología me gustaría que quedara claro entre nosotros que asistimos a este seminario, a mí en realidad me ayudó mucho conocer un poquito los conceptos históricos, porque ya van a ver ustedes que se reportó en 1946, pero hoy seguimos en lo mismo. Y es que en ese año se informó el primer antígeno variante D, ¿cierto? Es decir, a través de unos glóbulos rojos que fueron claramente tipificados con un anti-D, con 20 realmente referencias de anti-D, pero que aglutinaba de manera variable con otros 12 antisueros anti-D. Y a raíz de eso, pues empieza a hablarse de la variante DU, ¿cierto? En alusión a estas variantes que tenían una versatilidad en la tipificación antigénica y que adicionalmente algunas derivaban procesos de aloinmunización. Para proteger las mujeres RH negativa por exposición al antígeno D y formación de anti-D, se desarrollaron luego políticas en los Estados Unidos que exigían a los bancos de sangre que los glóbulos rojos de los donantes fueran tipificados por 2 métodos D, ¿cierto? Y que uno de esos métodos, como la reacción era inicialmente débil, se llevara a la fase de antiglobulina humana. Entonces, a eso se le llamó la prueba de débil. Era la confirmación de los antígenos D en fase antiglobulina humana. ¿Esto quién lo determinó? El Comité Científico del Consejo de Sangre y el Comité de Normas de la Asociación Estadounidense de Bancos de Sangre en 1958. Y posteriormente, entonces los métodos moleculares han ayudado a separar las variantes en 3 grupos, como son débiles, parciales y los fenotipos D. ¿Qué pasaba entonces? Pues que para 1992 Ortoclinical convocó a una reunión de inmunohematólogos para considerar el impacto de esos métodos de tipificación de más sensibles y la terminología de U. Los participantes citaron que frente a esto la gente reportaba D negativo, DU positivo, RH negativo, DU positivo, D negativo, DU positivo, fenotipo de U, ¿cierto? Y les decían que esto es lo que veo hoy, porque en las bolsas de sangre
cuando se hace una confirmación del D, esa misma diversidad de términos es lo que yo veo en las bolsas de sangre de las instituciones que acompaño en la rutina, ¿cierto? Unos reportan variantes, unos de U positivo, unos variantes débiles, etc. Entonces sucede que del resultado de esta reunión se envía una carta al editor en Transfusion y allí pues hay la recomendación de eliminar el término de U y hacer un uso más amplio de la designación de débil para todas las expresiones débil del antígeno y eliminar en gran parte la confusión causada por esas inconsistencias y por la terminología errónea. Entonces, esto es importante porque resulta que yo en la práctica veo que hay colegas que consideran que el fenotipo de Evo es un fenotipo aparte, que no hay claridad de eso, pero históricamente fue como en la antigüedad se determinaron esos fenotipos variantes que hoy en día se identifican que son fenotipos débiles y que solo por test molecular puedo llegar a evaluar si realmente hago esa diferenciación entre débiles y parciales. También que ambos tienen diferencias cualitativas y cuantitativas. No es exclusivo de uno que sean cualitativas y el otro cuantitativas, porque el polimorfismo de la proteína D siempre tiene como génesis una mutación en alguno de los aminoácidos y por ende un cambio conformacional en la molécula. En el año 2015 ya ABB, Colegio Americano de Patólogos, convocó un grupo de trabajo sobre la implementación del genotipado y el desarrollo de recomendaciones para cuestiones clínicas asociadas a la tipificación D. Entonces, sobre esta tipificación podemos resumir que un fenotipo D débil se deriva de la sustitución de aminoácidos y cambio en la proteína D o conversión del gen RHDCE causando un antígeno variante. En Estados Unidos, ¿cómo ha funcionado el esquema? Es un fenotipo serológico D débil, que ya dijimos que lo vamos a unificar, el que hoy llamamos DU, llamamos variante, pero el D débil, o sea, el que tiene una aglutinación inferior a 3 cruces, se define con la reactividad con un primer anti-D, y si este anti-D no es reactivo, pues se utiliza una segunda prueba, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para poder evaluar si hay aglutinación por presencia de esos antígenos D. En este caso, un test fuertemente asociado con antiglobulina humana. ¿Para qué? Para lograr determinar esa reacción de los epítopes que hayan en el glóbulo rojo. En cuanto al Reino Unido, pues vemos que el esquema no involucra, por ejemplo, los test en fase de CUNCE, la parte de confirmación. Después de un test negativo, ¿cierto? Y con anticuerpos monoclonales potentes, que aquí ya vamos a empezar a introducir unos términos claves para la selección del antisuero ideal, pues ellos hacen igual, pocos hacen test antiglobulínicos y más bien ante las discrepancias utilizan algunos tests. Yo les traje esta fotografía de un test que busca de forma ampliada tipificación avanzada para algunos fenotipos parciales. Este, por ejemplo, es de la casa comercial Biorrat, pero existen otros disponibles que funciona muy igual a la identificación de anticuerpos, solo que la conclusión es algún fenotipo parcial de importancia clínica. En Irlanda, por ejemplo, la experiencia es optar por la genotipificación de los glóbulos rojos cuando serológicamente hay resultados débiles. Esto está aplicado desde el 2016 en contexto latinoamericano. Brasil, por ejemplo, hay hemocentros que ya tienen también este contexto de la genotipificación cuando hay fenotipos débiles o cuando hay expresiones débiles en las aglutinaciones como una forma de confirmar el fenotipo del donante. La prevalencia observada de fenotipos D serológicamente débiles deben tener en cuenta que aumenta cuando el método de detección de laboratorio es relativamente insensible. Por ejemplo, en el método manual en tubo, cuando nosotros tenemos esta situación y se lleva a fase de antiglobulina, ahí se puede hacer una detección de esos fenotipos débiles. Pero cuando yo estoy frente a un método que es mucho más sensible, como por ejemplo la aglutinación en columna,
Esta tiene la característica de mezclar potentes reactivos anti-D monoclonales recombinantes. Y esto pues apunta a diferentes epítopes de forma muy específica y de este modo pues voy a tener desde la primer clasificación resultados muy contundentes, como lo que ustedes vieron, una aglutinación de 2 cruces, eso es un D positivo. Probablemente en un test en tubo yo tengo inicialmente un resultado negativo y necesito de una confirmación en fase antiglobulina para poder llegar a la conclusión de ese fenotipo. De modo que el primer mensaje o los primeros 2 mensajes es que siempre las técnicas de aglutinación en columna tienen una sensibilidad mayor en la detección de estos fenotipos y que adicionalmente hoy en día, desde la introducción de los reactivos monoclonales, pues vamos a tener un mejor desempeño en la localización de esos epítopes en los diferentes individuos. Respecto a los fenotipos de débiles, podemos acotar adicional que un tipo de D débil molecularmente definido es una variante de esta proteína D con sustitución de aminoácidos, que ya lo decíamos, en el segmento transmembranoso o intracelular, y vamos a ver que se expresa con esa disminución de antígenos. Pero adicionalmente, y esto es lo otro que deberíamos tener en cuenta, es que la mayoría de los fenotipos débiles descritos son de los tipos 1, 2, 3 y 4. En contexto latinoamericano, las publicaciones de Brasil establecen en la búsqueda de estos fenotipos en sus donantes que definitivamente son los fenotipos más frecuentes. Entonces yo cuando voy a hacer una tipificación de lo ideal es que mi reactivo, dentro de las características del inserto, además de que pueda ser una combinación de reactivos que incluyan monoclonales, anticuerpos monoclonales, que sean potentes, pues idealmente que me detecten los fenotipos que son más importantes dentro de mi población. En este caso, los débiles del 1 al 4 como parte de ese ejercicio. Para ustedes poder ver cuántos fenotipos se han incluido, en la actualidad pueden visitar esta página, esta base de datos que les puede generar una información adicional para entender un poco mejor este tema. Respecto a los fenotipos parciales, pues inicialmente se describieron como factores sanguíneos, luego mosaicos y posteriormente se introduce el término de D parcial. Los estudios moleculares han determinado que los glóbulos rojos que expresan un fenotipo de parcial tienen una sustitución de aminoácidos en al menos alguno de los bucles de superficie de membrana extracelular, lo que confirma lo que les decía de que siempre hay una mutación asociada. En estos casos, estos fenotipos son muy similares a los individuos D positivo, casi que se vienen a diagnosticar cuando ya hay una inmunización, pero entre un 5 a un 10% pues se acompañan de una expresión débil pues en la técnica de aglutinación. Pueden revisar también en la misma base de datos pues los fenotipos que hay ahora descritos. Y me voy a detener en algo muy importante que tiene que ver con los tipos de parciales, que estos son separados por categorías, en los cuales las categorías de 6 son las más comunes en países europeos, tienen más probabilidad de ser asociados con formación de anti-D en poblaciones caucásicas y tienen una reducción no solamente en la expresión de los epítopes, sino también en la reducción de los sitios antigénicos. Es por eso que ustedes ven que muchos reactivos vienen con la denominación si tienen alcance para detectar el D6 o no tienen alcance para detectar el D6. Y en esto va a ser importante para qué voy a hacer la tipificación. Por supuesto, si yo estoy hablando de donantes, la recomendación internacional será incluir reactivos que puedan detectar estos D6, considerando que al ser tan carentes de epítopes, pues ellos van a poder generar procesos de sensibilización y pues voy a optar por la seguridad transfusional del receptor de esta forma. Pero en el caso de una gestante, lo ideal es no detectarlos porque podría correrse con el riesgo de excluir de las mujeres RH de negativo y con esto pues evitar la profilaxis anti-D que lo vamos a hablar un poco más adelante. Los fenotipos D, ya decíamos que son fenotipos muy débiles, con una expresión de antígenos bastante reducida. Y otra recomendación es que cuando ustedes revisen el inserto,
de su casa comercial puedan ver si hay el alcance a detectar estos fenotipos. No quiere decir que los antisueros que no lo detecten sean malos de ninguna manera, solo que en esto de tratar serológicamente, de hacer una cobertura integral, ¿cierto? De todo el polimorfismo que tenemos en los individuos, pues va a ser mucho mejor aquellos reactivos que tienen un alcance mayor a la detección de estos fenotipos débiles. Vamos aquí concluyendo esta revisión y hablemos en cuanto a la gestación y el riesgo de antidea. Aquí tenemos, por ejemplo, esta clasificación sanguínea. Miren ustedes que si bien esta clasificación y el analizador la interpreta como 3 cruces y yendo al inserto, el inserto me dice que es un RH de positivo. Sin embargo, yo pensaría que es una aglutinación más hacia las 2 cruces, ¿cierto? El control me permite validar la prueba sin problemas. Al repetirlo, el resultado es reproducible. Si esto fuera un receptor, lo transfundiríamos con RH positivo o negativo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo transfundimos con O negativo o con O positivo? Bueno, en el chat están hablando de RH negativo. Hay quienes dicen que con O negativo. Muy bien. Entonces miren el papel que tenemos nosotros también tan importantes en esto, porque si vamos a un algoritmo matemático, pues nos quedamos en ese punto de las 3 cruces y las 2 cruces, pero la herramienta más poderosa del inmunomatólogo siempre la observación y la intuición. Cuando nosotros revisamos esto, de ninguna manera podemos ir a una transfusión RH positivo. Y si es una gestante, lo que veníamos diciendo, pues se puede incurrir en el hecho de, al ponerla positivo, excluirla de las mujeres en riesgo para la aplicación de profilaxis anti-D. La mayoría de los fenotipos serológicos débiles D se detectan en mujeres embarazadas, receptores o donantes cuando se hace esa tipificación inicial y ante la presencia de estos grados de aglutinación que ya hemos discutido. Es importante contrastar la información del inserto, pero también hacer una observación de modo que yo pueda tener una conclusión asertiva frente a la conducta del paciente. En esta fuente vamos a discutir rápidamente este algoritmo en el cual me dicen cómo puedo hacer entonces una tipificación o cuál sería el flujo de trabajo después de hacer una tipificación de. Si en un paciente tengo un resultado negativo, pues evaluar si es candidato a profilaxis, si es una gestante y elegir un eritrocitos negativos para transfusión. Para positivos, pues digamos que el algoritmo es muy similar, solo que pues no hay pertinencia en la aplicación de la profilaxis. El punto de discusión es cuando hay discrepancias o hay un D inconcluso, ¿cierto? Porque hay una reacción débil en la tipificación serológica, sea en el primer método o en el segundo método de confirmación. Entonces aquí, normalmente, y lo que está sucediendo desde la introducción de la genotipificación es que si yo logro hacer la genotipificación y no detecto que haga parte de estos fenotipos débiles, entonces, pues puedo realmente hacer un esquema en el que el paciente es candidato a profilaxis, se deben utilizar unidades RH negativo y hay un riesgo de formación anti-D. Pero si esto es detectado, pues entonces ya puedo descartar el riesgo de la inmunización, la necesidad de profilaxis y por ende la transfusión de eritrocitos de positivo. Si yo no estoy en este punto, pues debo proceder como si todos tuvieran la posibilidad de generar esa inmunización y la necesidad en las mujeres de tener profilaxis anti-D. Finalmente, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para yo elegir un antisuero anti-D? Recuerden que anteriormente los anticuerpos eran obtenidos de mujeres sensibilizadas por embarazos. Incluso hay literatura que relata que habían algunas voluntarias y que de allí se obtenían anticuerpos policlonales IgG que eran resuspendidas en sustancias de alto valor proteico y esto favorecía los falsos positivos. Por eso era necesario incluir un control
del RH para evitar los procesos de aglutinación espontánea. Pero en los 80s, con la introducción de los anticuerpos monoclonales, que pues ya se obtienen de cultivos o incluso inicialmente de los ratones Valve-C, se obtenían ya anticuerpos de materia prima no humana con una especificidad dirigida a cada epítope D. Entonces, en ese sentido, como había tanta especificidad, pues ya se hacían algunas mezclas de estos anticuerpos, y es lo que funciona hoy en día, mezclas de anticuerpos IgM e IgG para ampliar el rango térmico de reactividad y con la posibilidad de mezclar anticuerpos entre monoclones y policlones. ¿Para qué? Para mejorar cada vez más el alcance a la tipificación de esos epítopes. En el estatus de los donantes de sangre es necesario realizar la confirmación de las tipificaciones D con un segundo reactivo de alcance a la detección de otros epítopes del antígeno D. Normalmente a nivel industrial se busca el epítope más inmunodominante para buscar o para elaborar estos reactivos es el 9, pero pues en caso de que un individuo tenga una mutación en que le falte el epítope 9, por eso será necesario el esquema con otros que tengan un alcance diferente adicional. Recuerden que los reactivos deben ir específicos para que pueda testearse la población de interés. Ya sabemos que en Latinoamérica es muy prevalente los fenotipos débiles del 1 al 4, ¿cierto? Entre otros, es importante cuando nos dicen además que tipifican de HAR o DEL porque son fenotipos muy débiles y que eso habla de que son test muy sensibles y que además son específicos para la tipificación de variantes. Por último, recuerden que la confirmación o los test de confirmación en receptores es innecesario. Así como nosotros en donantes buscamos cada vez más para prevenir que esa unidad, así sea con 1 o 2 epítopes, vaya a un receptor RH negativo y genere una inmunización D, en el receptor pasa lo contrario. Yo no necesito saber de él así tenga un solo epítope. ¿Por qué? Porque va a ser un riesgo para él si el profesional hace una adecuada interpretación y coloca unidades RHD positivo. En ese sentido, no es necesaria esa confirmación. Nosotros en Colombia en este respecto tenemos un problema porque dentro de los documentos normativos que son un poco obsoletos, hay esa confirmación de U, que ya sabemos de dónde viene, para los receptores, ¿cierto? Y realmente eso solo tiene relación cuando hay casos de enfermedad del feto y el recién nacido y se está haciendo una investigación serológica a la madre. Pero en la rutina es absolutamente innecesario y por eso hay configuraciones de reactivos que incluyen los de categoría 6 para los donantes, pero los de categoría 6 ausentes para los receptores, dada la pertinencia técnica. De este modo, pues hemos llegado al final de esta revisión. Voy a estar muy atenta a las preguntas y muchísimas gracias de verdad por la atención y la invitación a este encuentro, Pili. Bueno, no, muchísimas gracias, doctora Lady. De verdad que para nosotros es un placer tenerla en estos espacios para compartir conocimiento, porque en realidad tenemos una variable de interrogantes, ahí sí una variable, no varias variables, sino muchas variables, eh, interrogantes más bien que tienen que ver con sitios antigénicos, con subclases, con variantes débiles parciales. O sea, es de verdad muy valioso el conocimiento porque trabajar en inmunohematología no es fácil. Pienso que es un mundo maravilloso, como lo dije, es un mundo curioso y un mundo que nos trae muchos retos, efectivamente, y que de verdad nos enfrenta a situaciones en las que, pues, uno dice, Dios, hubiese asistido a ese simposio, de verdad que hubiese resuelto este problema. Pero bueno, gracias, doctora Lady, por tu intervención. De verdad, muchísimas gracias. Les recuerdo que al final
Tenemos aquí algunas preguntas en el chat, sin embargo, las vamos a resolver al final de la charla de la doctora Marcela, en la que vamos a recoger todas sus dudas. Los invitamos a que las sigan registrando en el chat para tenerlas muy presentes al final de la charla. Entonces, muchísimas gracias, doctora Lady, y Ujú. damos Pili, la igual bienvenida. puedo ir respondiendo algunas como por el chat, si te parece. Pues yo creo que podemos generar más como ese espacio de compartir al final. Me parece importante porque a veces uno pues como el Perfecto. chat no está muy pendiente. Entonces como que la respuesta se queda para quien le interesó, pero no pues como para el público en general. Así que te agradezco que lo hagamos al final. ¿Te parece? Dale. Bueno, ok, Súper. listo. Entonces vamos a darle la bienvenida a la Hola, doctora Marcela. ¿Cómo estás, Do? bien, muchas Bienvenida. gracias, buenas noches. ¿Escuchas Bueno, bien? sí, sí, te escuchamos y vemos la presentación muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos, un cordial saludo a quienes están con nosotros esta noche. Yo les voy a hablar de algunos retos en la resolución de las discrepancias en la clasificación ABO. Primero quiero contarles que tanto Lady como yo hacemos parte del grupo de trabajo de inmunohematología de ACOBASMED, de la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional, y queremos invitarlos a consultar estos contenidos que hemos generado desde el grupo en la página de Covasmed, en la sección de biblioteca virtual. Van a encontrar dos recursos, uno que resume, una infografía que resume esta charla, la clasificación de las discrepancias ABO, al identificar algunos problemas que tenemos frecuentes en los servicios transfusionales y las posibles soluciones. Y también van a encontrar este otro reciente publicación en diciembre de métodos para la hemoclasificación ABO, también una infografía muy bonita que hemos construido. La idea es que ustedes la tengan a mano en sus servicios transfusionales, en sus bancos de sangre. Es en PDF, la pueden imprimir, la pueden colocar, imprimir a color y colocar y tener esta información que hemos construido pues con los expertos en inmunomatología de Colombia. Entonces, ahí están cordialmente a su disposición. Bueno, entonces, en esta charla tengo algunos retos, como les comenté, vamos a identificar las causas más comunes de las discrepancias ABO, vamos a reconocer algunas herramientas que podemos tener en la práctica diaria para la resolución de las mismas y para la toma de decisión con respecto a estas discrepancias. Y por último, voy a socializar con ustedes algunos casos, voy a compartir algunas experiencias que van a enriquecer su práctica diaria. Entonces, lo primero, cuando hablamos de ABO, vamos a centrarnos primero en esos antígenos y tenemos que tener muy en cuenta que los antígenos A y B pueden estar débilmente expresados al nacer y quizás cuando ustedes piensan en ABO, de una nos vamos a ese momento en el que clasificamos recién nacidos y que a veces suele ser esa clasificación un poco compleja y esta es la razón. Ellos están débilmente expresados al nacer debido a que su formación depende de la acción enzimática. Es por esto que en estos recién nacidos, incluso en prematuros, pues podemos observar dobles poblaciones en técnicas de aglutinación en gel o eritrocitos que se van a clasificar erróneamente como O. Por este motivo, algunos estándares como los de la ABB recomiendan clasificar a estos pacientes después de los 6 meses a 12 meses de edad para confirmar esta expresión de estos antígenos. Recordemos entonces qué es esto de la acción enzimática. Aquí tenemos la formación del sistema ABO, donde tenemos un antígeno H que ha sido producido por la transferasa H a partir de la sustancia precursora, como vemos en la imagen. Sobre ese antígeno H van a actuar la transferasa A, la N-acetilgalactosamina, o van a actuar la transferasa B, la galactosa, y dependiendo de esa enzima que hemos heredado de nuestros padres, pues se va a formar el antígeno A o el antígeno B. Por otra parte, si esa enzima está mutada, ¿cierto? Si está inactiva, entonces vamos a tener
el antígeno O, es decir, no hay esa acción enzimática. Entonces, lo que estamos hablando de acción enzimática, pues sucedería con aquellos individuos que van a ser A o B, en el cual podemos tener dobles poblaciones porque aún no se ha catalizado esa reacción al momento del nacimiento. Eso en cuanto a los antígenos. Por su parte, en cuanto a los anticuerpos, la tenemos un poco más clara porque digamos que la mayoría sabemos que esos anticuerpos no están presentes al momento del nacimiento. Los anticuerpos del sistema BO son de clase IgM, son denominados naturales o regulares precisamente porque se forman entre los 6 meses y el año de edad, dependiendo de esos antígenos que se han formado por la acción enzimática. Incluso alguna literatura nos indica que el grupo sanguíneo ABO se forma totalmente a los 2 años de vida. Sabemos entonces que el sistema ABO pues es correspondiente tanto en sus antígenos como en sus anticuerpos. Entonces, quienes tengan el antígeno A sobre la membrana del eritrocito van a tener anticuerpos B y van a tener un grupo sanguíneo A. Quienes tengan antígeno B sobre la membrana del glóbulo rojo van a desarrollar anticuerpos anti-A teniendo un grupo sanguíneo B. Los del grupo AB tienen antígenos A y B, pero no desarrollan esos anticuerpos. Y aquellos individuos cuya transferasa está inactiva, pues serán los individuos O, quienes van a desarrollar anticuerpos anti-A y anti-B. Así nosotros podemos utilizar estas herramientas para llevarlas al laboratorio y clasificar a un individuo. Entonces, ¿qué es una discrepancia ABO? Pues precisamente es esa no correspondencia entre la fase directa, como vemos acá, o sea, los antígenos, lo que llamamos fase directa de la clasificación, y los anticuerpos, es decir, la fase inversa. Incluso también podemos ver qué discrepancia vamos a tenerla como resultados entre diferentes metodologías. Por ejemplo, en esta imagen, entonces, aparentemente será un individuo O, ¿cierto?, que no expresa ni antígeno A ni B, debería tener, según la correspondencia, anticuerpos anti-A y anti-B, pero aquí le falta el anti-B. O sea que aquí ya empezamos a ver que es una discrepancia. Aparentemente yo lo veo así, pero no está correspondiente. Entonces, precisamente, esta charla es tan importante porque podemos tener soluciones fáciles en las cuales tengamos una mala práctica de clasificar a todos estos individuos como indeterminados y simplemente si ese individuo necesita transfusión, pues irnos a la fácil, que es transfundirlos con O. Y precisamente queremos cambiar esas malas prácticas que a veces por el tiempo, por estar en el NAJIT, en el día a día, pues nos enfrentamos a ellos y que tengamos en cuenta que toda discrepancia ABO debe ser resuelta antes de la liberación de un resultado precisamente para garantizar esa seguridad de ese paciente. En el caso de los donantes, también tenemos un problema y es que muchas veces la salida fácil o la mala práctica es descartar ese hemocomponente simplemente porque no lo podemos clasificar. Entonces, queremos darles herramientas a ustedes para que todas esas discrepancias tengan una resolución como debe ser dentro de los estándares de calidad. Sabemos entonces que en todos estos métodos podemos observar aglutinación. Yo les mostré inicialmente la prueba de aglutinación en gel, pero también podemos tener discrepancias a quienes clasifiquen en tubo, ¿cierto? Podemos tener discrepancias en aquellas metodologías con microplaca para la clasificación de donantes, en el cual la directa no esté correspondiente con la inversa, y pues el método GOL estándar, que será la aglutinación en gel, técnica microcolumna. Y esto es muy importante, como les dije, tanto en pacientes como en donantes. En pacientes, obviamente, por el requerimiento transfusional debemos llegar a determinar ese grupo sanguíneo de ese paciente. Ahorita vamos a ver algunos casos en los cuales no es tan fácil, como el caso de los trasplantados de médula, y en los donantes para poder optimizar esos componentes que con tanto trabajo obtenemos, ¿cierto? Y pues no podemos darnos el lujo simplemente de descartarlos porque no somos capaces de llegar a esa hemoclasificación. Miren entonces que a veces lo tomamos muy a la ligera. Este es una gráfica
del reporte anual del CHOT de 2022, en el cual nos muestran esta punta del iceberg. Miren, en esta punta nos está diciendo que durante este año en el Reino Unido solamente sucedieron 24 reacciones transfusionales por incompatibilidad ABO. Y miren, abajo de esa punta del iceberg reportan 2.118 casi eventos por incompatibilidades ABO. Sabemos que una incompatibilidad ABO en una transfusión puede llevar a la muerte del paciente en los primeros 15 minutos. El paciente va a sufrir una reacción hemolítica de tipo intravascular debido a esta incompatibilidad por estos anticuerpos de clase IgM que van a fijar complemento causando esta hemólisis. Por lo tanto, nunca nos debemos tomar a la ligera esta clasificación del sistema AB. Primero, entonces, siempre vamos a pensar que cuando tenemos una discrepancia, porque esto es inherente al humano, la culpa es nuestra, entonces siempre vamos a pensar, yo me equivoqué, ¿cierto? Eso es prácticamente automáticamente, me elevé, no le eché la muestra del paciente, se me olvidó centrifugar, bueno, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder. Pero los errores técnicos, digamos que son las causas más comunes de las discrepancias, ¿cierto? Y por esto hacemos énfasis en el adecuado control de calidad desde esa fase preanalítica, y esto quiere decir que debemos siempre trabajar de la mano de ese diagnóstico, quién es ese paciente, qué tiene ese paciente, cuántos años tiene ese paciente, qué sexo tiene ese paciente, de dónde viene esa muestra, si viene de trasplante, si viene de cirugía, si viene de reanimación, ¿cierto? Todos estos datos van a ser muy importantes, a eso nos referimos con ese control de calidad en la fase preanalítica. No estamos trabajando una discrepancia, sino que estamos trabajando un paciente. Y, por supuesto, en la fase analítica, estandarizar todos nuestros procesos, y en la posanalítica no ir a reportar un grupo sanguíneo si tenemos una discrepancia. Claramente debemos conocer, leer nuestros insertos de nuestras tarjetas y reactivos en uso. Debemos tener en cuenta que puede ser un error desde la toma de muestra de ese paciente que es candidato a la clasificación. Por ejemplo, ahí yo siempre hago énfasis en que a veces le toman a un recién nacido un tubo grande, ¿cierto? De 5 ml, que correspondería a un adulto, entonces muchas veces viene el nombre, ¿cierto? Se puede llamar Carlos, ¿cierto? Un bebé recién nacido, Carlos Pérez, y yo no le paré bolas a la edad. Resulta que la enfermera tomó un tubo grandote a un recién nacido, porque sucede, y yo monté la hemoclasificación como si fuera un adulto, pues resulta que ese recién nacido no va a tener los anticuerpos ABO. Esas cosas pasan, ¿cierto? Entonces, debemos tener muy en cuenta la identificación de ese paciente, volver a tener varios puntos de control, las muestras mal tomadas o diluidas, sobre todo en los contextos de trauma, las suspensiones celulares de concentración inadecuada. A veces dispensamos un poquito de células, ¿cierto? Para optimizar, vamos dispensándola en tubitos y eso se va hemoconcentrando. Entonces, tomamos del sobrenadante y no tomamos las células, por ejemplo, también puede suceder, ¿cierto? Las hemólisis en las muestras, obviamente omitir la adición de sueros o células, centrifugaciones inadecuadas o reactivos contaminados o mal conservados. Todo esto lo debemos descartar siempre cuando tenemos una discrepancia. Sin embargo, existen algunos tipos de discrepancias desde el punto de vista científico. Vamos a ver entonces algunos grupos que hemos podido describir. Primero tenemos las reacciones en las pruebas inversas. Esas pruebas inversas pueden ser débiles o ausentes y tener una directa fuertemente, una reacción fuerte en la directa con una débil e inversa o ausente. El segundo grupo será al contrario, vamos a tener reacciones directas débiles o ausentes, pero con pruebas inversas con reacciones fuertes. El tercer grupo será las discrepancias causadas por hiperproteinemia o anormalidades del plasma. El cuarto grupo, esas inversas que presentan a los anticuerpos fríos causando interferencia, tipo anti-A1, anti-M, reactivos anticuerpos fríos.
Y el quinto será esos haloanticuerpos irregulares que reaccionan desde temperatura ambiente a 37 grados, causando interferencias en las pruebas inversas. Bien, aquí tenemos el primer grupo, reacciones en las pruebas inversas débiles o ausentes con reacciones fuertes en la prueba directa, y esto lo vamos a ver o está descrito principalmente para las muestras de los recién nacidos o también para los pacientes ancianos en quienes ya va bajando ese título de anticuerpos naturales debido a su edad. Pacientes con algunas patologías que tengan depresión de esos anticuerpos naturales, ahí podemos encontrar la leucemia linfocítica crónica, los linfomas malignos o aquellos pacientes con terapias inmunosupresoras que también estén disminuyendo esa tasa de anticuerpos naturales. Pacientes con inmunodeficiencias adquiridas o congénitas y pacientes con trasplante de médula quienes presenten quimerismo. Con los pacientes el trasplante de médula es complejo porque recuerden que a quienes se les trasplante una médula contraria a su grupo sanguíneo de origen, pues van a tener ese viraje, ¿cierto?, durante algún tiempo y muy probablemente van a tener que ser transfundidos con O debido pues a que no están mostrando un grupo sanguíneo concordante en su directa y su inversa. La posible solución aquí entonces, por ejemplo, miren la fotografía, ¿cierto? Tenemos una reacción fuerte en la directa en la A, por lo tanto debería tener anticuerpos anti-B, que no los tiene. Una de las posibles soluciones, digamos, desde el punto de vista más práctico, es aumentar el tiempo de incubación, ¿cierto?, de esta fase inversa de 30 minutos a 1 hora. Pero ¿en qué temperatura lo vamos a incubar? Pues lo vamos a incubar a 4 grados, precisamente porque sabemos que esos anticuerpos son de clase IgM y lo que queremos es potenciarlos, es decir, que se muestren los que probablemente están en un título bajo. El segundo grupo entonces es al contrario, las reacciones en las pruebas directas débiles o ausentes, en las cuales vamos a ver reacciones fuertes en la prueba inversa. Miren la fotografía, tenemos acá, observen la inversa, un anticuerpo anti-B fuertemente reaccionando, aparentemente debería tener una directa para A, pero no la tiene. En este caso, vamos a pensar, lo que está escrito es revisar investigar esa presencia de subgrupos de A o B, en este caso de esta imagen sería de A, y vamos a ver, ya les voy a explicar por qué es que no vemos esa cantidad de antígenos en la clasificación. También podemos ver este fenómeno en pacientes con leucemia, enfermedad de Hodgkin o pacientes que tengan cierto tipo de cáncer gástrico, de páncreas o de quiste ovárico, en el cual vamos a encontrar excesos de sustancias hidrosolubles en el plasma que pueden hacer que tengamos ese tipo de comportamiento. Ahí también podemos revisar el famoso antígeno B adquirido en aquellos pacientes que cursan con sepsis bacteriana. Recuerden que el B adquirido precisamente son esas moléculas que son muy parecidas al antígeno B, pero que realmente corresponden a la cápsula bacteriana. Y también podemos tener presencia de anticuerpos contra antígenos de baja incidencia en estos antisueros que se usan para producir las tarjetas y los reactivos. Entonces, hablando del tema de los subgrupos, que digamos que es la causa más frecuente en este grupo que les estoy contando, debemos tener muy en cuenta que el eritrocito A1 va a tener de 800.000 a 900.000 antígenos sobre la membrana del glóbulo rojo, mírenlo aquí llenito, mientras que un individuo A2 pues va a tener muchos menos, de 160.000 a 440. De ahí va disminuyendo, miren, el A3 de 35.000 a 100.000 antígenos, AX de 1.400, AM y así sucesivamente va disminuyendo esa cantidad de antígenos. Similar a lo que nos contaba Lady con los fenotipos D, las diferencias no solamente son cuantitativas, sino que también son cualitativas. Las diferencias son ambas y por eso quizá nosotros en un individuo que tenga menos cantidad de antígenos A sobre la membrana del glóbulo rojo, al ser un subgrupo de estos,
pues nosotros no lo veamos en la clasificación. Sin embargo, vemos su anticuerpo reaccionando fuertemente, o sea que aquí probablemente tengamos un individuo que sea un subgrupo de A. El tercer grupo, discrepancias causadas por hiperproteinemia o anormalidades del plasma. Miren la fotografía que les traigo de ejemplo. Aquí podemos revisar la presencia de rouleau a causa de hipergamaglobulinemia. Ahí vamos a encontrar el grupo de los pacientes con mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, pacientes que tengan niveles de fibrinógeno elevados o en el caso de los pacientes de trauma que hayan sido tratados con expansores plasmáticos. Aquí como vemos en este ejemplo, miren incluso el control, recuerden cuando el control aglutina nos está invalidando la prueba, entonces aquí no podemos ni siquiera tomar una decisión de transfundirlo con O porque no tenemos una prueba válida. Y la posible solución pues será lavar esos glóbulos rojos, esa suspensión de eritrocitos con solución salina y lo recomendable es a temperatura mayor a 37 grados centígrados. Aquí también podemos chequear el autocontrol del paciente porque podemos pensar de pronto también en esa presencia de autoanticuerpos, pero generalmente, como estamos hablando de estos pacientes con mieloma múltiple, lo que vamos a tener es ese rouleau, recuerden esa aglutinación en las muestras que no van a permitir que podamos montar una técnica adecuadamente. En los neonatos, aunque sabemos pues que en neonatos solamente realizaríamos la directa, pues debemos chequear la presencia de gelatina de Wharton en las muestras y generalmente en los neonatos cuando tenemos este tipo de controles inválidos, pues funciona muy bien lavar los glóbulos rojos varias veces y volver a realizar la clasificación en su fase directa. El cuarto grupo, los anticuerpos fríos causando interferencia, este sí que es común, ¿cierto? Ahí estaremos hablando de esos anticuerpos anti-A1 o anti-M, mírenlo aquí en el ejemplo, ¿cierto? Ese anticuerpo que está ahí en ese A1 y no debería estar. Y precisamente podemos usar desde el punto de vista práctico, podemos tratar de incubar esa inversa, ya no a 4 grados, ya no la quiero potenciar, sino que lo quiero desaparecer, pues lo voy a potenciar a 37 grados para disminuir esa reacción y poder eliminar esa discrepancia. También hablando del anti-A1, pues ese anti-A1 puede estar presente en individuos que sean su grupo A2 o A2B, entonces también tendremos que analizar muy bien esos subgrupos, esa presencia de ese anti-A1 causando la discrepancia, ¿cierto? Podemos realizar un rastreo de anticuerpos irregulares a 4 grados si estamos sospechando un anticuerpo frío que sea, por ejemplo, un anti-M, un anti-N, un anti-Lewis A, anti-Lewis B o anti-P1, que reaccionan muy bien a los 4 grados, pues precisamente porque son anticuerpos IgM. Entonces, en este grupo están, digamos, esos dos escenarios o el tema del anti-A1 o de estos anticuerpos fríos que podemos evidenciar mediante un rastreo de anticuerpos irregulares. En el quinto y último grupo tenemos esos anticuerpos irregulares que pueden reaccionar precisamente a temperatura en la que hacemos la clasificación, a temperatura ambiente 22 grados hasta 37 grados y nos van a causar esa interferencia en la inversa. Entonces, mírenlo acá nuevamente, un anticuerpo que no debería estar, nos está haciendo ruido en esa clasificación y vamos a comprobar entonces mediante un rastreo de anticuerpos irregulares o a 22 grados o a 37, ¿cierto? Su reactividad. Si el resultado del rastreo es positivo, pues debemos ir a identificación de anticuerpos irregulares dentro de la buena práctica, ¿cierto? Y poderle dar un nombre y un apellido a ese anticuerpo que nos está haciendo interferencia en esa prueba inversa y generalmente pues estamos hablando de anticuerpos de clase IgG de amplio espectro térmico. Bien, entonces vamos a revisar el caso número 1. Este caso número 1 es de un paciente, hombre de 59 años con síndrome mielodisplásico y vamos a tomarnos un momento para analizar la fotografía. Entonces, una de las, digamos, cosas que yo siempre les digo es que revisen qué es lo que les está faltando o qué es lo que les está sobrando.
En este caso, si les hago esa pregunta, entonces van a ver rápidamente que lo que nos falta es la inversa y podemos tener ubicado esta discrepancia en el primer grupo. Reacciones de las pruebas inversas débiles o ausentes con reacciones fuertes en la prueba directa. Entonces aquí nos está faltando algo. Miren, este paciente que cursa con un síndrome mielodisplásico puede haber tenido algún tratamiento que haya disminuido el título de sus anticuerpos. ¿Cuál sería la solución aquí más rápida? Pues lo primero que haría, incubar esa inversa en 4 grados durante 1 hora. Los estándares dicen de 30 minutos a 1 hora para potenciar, tratar de potenciar esos anticuerpos de clase IgM que no podemos ver inicialmente. Esta es una de las formas más rápidas, digamos, de más fáciles, más rápidas y sencillas de solucionar una discrepancia en las cuales tengamos problemas en la inversa, ¿cierto? Y vemos aquí en este caso 1 cómo después de esa incubación de 1 hora a 4 grados centígrados, pues podemos ya evidenciar un anticuerpo anti-B que inicialmente nos faltaba. Con respecto a la temperatura, cuando tenemos problemas en la inversa, muchas de las prácticas, de las malas prácticas que uno puede ver en los diferentes escenarios es que simplemente cuando tenemos problemas en la inversa, repetimos, hacemos otra vez la clasificación en 2 tarjetas y uno la incubamos en frío y otra la incubamos en calor y uno pregunta que por qué y pues las personas no saben, simplemente saben que la voy a repetir y de una vez para ahorrar tiempo, entonces coloco una a 37 y otra a 4 grados y hacemos las cosas a la loca, ¿cierto? Sin pensar qué es lo que queremos hacer, si queremos potenciar esos anticuerpos o queremos que desaparezcan. Entonces, siempre debemos pensar en cuál es la temperatura óptima de esos anticuerpos de acuerdo a la discrepancia que yo tengo y no simplemente hacer por hacer. En el caso número 2 tenemos una paciente, mujer de 50 años, con un tumor de ovario, ingresa para transfusión ambulatoria previa quimioterapia por descenso en su valor de hemoglobina. Aquí, ¿qué podemos ver? Si yo les pregunto, tómense un tiempo para analizar, miren esa directa, miren esa inversa. ¿Ustedes qué dirían? ¿Les falta o les sobra? ¿Me ayudas ahí, Pili, con alguna respuesta? Bueno, pues creo que no tenemos al respecto. Le sobra, dicen, le sobra el anticuerpo, sobra. Hay diferentes opiniones, pero todas concuerdan en que sobra. Sobra en la inversa, dice. Ajá, entonces miren exactamente, uno ve Nos una sobra reacción. anti a uno. Ujú. Ajá, una reacción fuerte acá en la directa y ese anti-A1, ¿cierto? Débil, ¿cierto? Débil. Y aparentemente, si ustedes lo ven así, pues sería un individuo AB con un anticuerpo anti-A1. Entonces recuerden ahí lo que les decía, ¿cierto? Esos anticuerpos fríos podría ser un A1, pero podría ser un anti-M, un anti-Lewis, ¿cierto? Cualquiera de los fríos y lo que yo voy a tratar de hacer inicialmente entonces es usar la temperatura para solucionar mi discrepancia y voy a incubar esa inversa ya a 37 grados para poder que se desaparezca. ¿Por qué? Porque la IgM esa no es 37 no es su temperatura óptima, por lo tanto probablemente se desaparecerá. En este caso, miren, era una paciente AB, ¿cierto? Pero nuevamente hago énfasis en trabajar de la mano de ese contexto. Miren, podía ser alguna anormalidad debido a esa quimioterapia, alguna interferencia también de esas sustancias hidrosolubles, esos medicamentos. La paciente tenía tumor de ovario, entonces también como analizar todo ese contexto. En este caso, digamos que se resolvió, pero pudiera haber sido otra de esos contextos que les mencionaba inicialmente. ¿Por qué hay presencia de, y si es un anti-A1, pues debemos preguntarnos por qué hay presencia de un anti-A1 en un paciente AB? Y ahí quiero recordarles que también los pacientes AB tienen subgrupos. Entonces también hay subgrupos de AB, como por ejemplo el más frecuente en la población, el A2B. Entonces también revisar esa posible presencia de esos subgrupos en estos pacientes.
Este caso número 3, un poco más complejo, lo que les hablaba, es un paciente de 36 años de edad con diagnóstico de leucemia mieloide aguda en recaída en protocolo de trasplante. Aquí, si ustedes ven esta lectura de la plataforma automatizada, miren la flechita aquí al lado izquierdo, nos está diciendo DP. DP es doble población. Mírenla ahí en A, en la directa en A. Mírenla acá, tenemos un botón abajo, un botón arriba. Acá en B lo tenemos arriba, ¿cierto? No tenemos anticuerpos y esto podría parecer una reacción en la prueba inversa, ¿cierto? Débil o ausente, con reacciones fuertes en la prueba directa. Sin embargo, aquí mucha sospecha, ojo con esta doble población. Gracias a Dios aquí el equipo automatizado lo detectó, puede haber sido que si el botón era un poquito más chiquito, haya tenido lectura, entonces de ahí también la importancia que aunque las plataformas sean automatizadas, la validación del profesional siempre va a ser necesaria y muy adecuada. Si yo les pregunto, este paciente de trasplante de médula, yo inmediatamente voy a querer pensar cuál es el grupo sanguíneo del donante de la médula, ¿cierto? Y cuál es su historial de transfusiones. Puede ser un paciente que haya sido transfundido, ¿cierto? Y quizá puedo pensar en eso, puedo pensar en que necesito que el médico haya registrado el grupo sanguíneo del donante de la médula y aquí también con respecto a esa documentación, pues debemos trabajar de la mano, por ejemplo, en servicios que sean de trasplante, con los hematólogos que nos registren esta información, que esta información es muy importante para nosotros. Y miren, cuando nos fuimos a buscar, esto es una historia de la vida real, cuando nos fuimos a buscar, porque necesitábamos decidir con qué grupo transfundíamos este paciente. El paciente tenía solicitud de glóbulos rojos y de plaquetas y uno queda pues como plop, ¿cierto? Como así como el cerebrito, así como tratando de pensar qué pasa. Y resulta que les cuento, para hacerles el cuento corto, que esta era la hemoclasificación previa del paciente antes del trasplante. Debido a que estaba en una plataforma automatizada, pudimos buscar el histórico rápidamente. Miren que el paciente antes era B, no había ningún problema, ¿cierto? Con B y después de mucho investigar, porque en la historia clínica no estaba cuál era el grupo sanguíneo del donante, nos pudimos dar cuenta que el donante de la médula, que fue compatible HLA para él, pues era incompatible para la ABO, es decir, que el donante de su médula era A positivo. Le trasplantaron una médula de un individuo A positivo a un individuo B positivo. Obviamente esto no es común, ¿cierto? Pero imagínense, teníamos un quimerismo, ¿cierto? En el cual vamos a comparar, aquí les comparo qué era lo que teníamos. Teníamos un viraje de un grupo sanguíneo B, ¿cierto? Previo al trasplante hacia un grupo sanguíneo A. Que si no hubiéramos tenido la información, pues probablemente hubiera sido muy difícil llegar pues a esta conclusión, no les estaría contando esto y claramente en este momento durante ese post-trasplante, pues en este caso la mejor opción es transfundirlo con O. Pero digamos que esto va a virar, ¿cierto? Algún día esa médula realmente se va a mostrar como A y ese antígeno B, pues lo que se espera es que desaparezca. Por último, en nuestro último caso, caso número 4, miren este paciente herido por arma de fuego en shock hipovolémico. Nuevamente muy importante revisar de dónde viene la muestra del paciente, quién requirió transfusión de glóbulos rojos, plasma, crío y plaquetas, o sea, una transfusión masiva. Aquí ustedes, ¿qué dirían? Miren la fotografía. Quienes vayan ahí manejando, estén comiendo, estén en turno, miren esta fotografía. ¿Nos falta o nos sobra? ¿Para dónde me voy? ¿Tengo problema en la directa o en la inversa? ¿Qué dice el público, Pili? Bueno, estamos mirando, a ver, le faltó muestra en la inversa. Dios me libre, dice Jesús Maldonado. En la, no, bueno, dicen directa, inversa, le faltan la inversa. Otros dicen que le faltan la directa y otros que le faltó muestra en la inversa.
Entonces, claro, imagínate que acá pues podemos pensar que el problema es en la inversa por el paquete globular, ¿cierto? Aquí yo sé que le coloqué los eritrocitos, sin embargo pueden pensar que no le coloqué el plasma o que tengo problemas es en la inversa, ¿cierto? Pero imagínense el contexto del paciente. Resulta que este paciente podemos pensar en que fue un error técnico en la toma de la muestra debido al contexto, a la emergencia. Puede ser que esa muestra esté diluida, entonces ahí la importancia de irme a ver qué muestra fue que me mandaron, o la tomaron de los líquidos endovenosos, y realmente aquí la solución será cuando el paciente se estabilice, ¿cierto? Tomar una nueva muestra para su hemoclasificación definitiva. También podríamos tener problemas que fueran anormalidades del plasma, ¿cierto? O incluso que sean expansores plasmáticos que le hayan colocado a este paciente durante la reanimación y que hayan depletado esa inversa que tenemos ahí. Pero definitivamente en este contexto, en este escenario, pues tendríamos que repetir esa clasificación con una nueva muestra cuando el paciente ya se estabilice, dándole estas consideraciones a la enfermera cuando ella esté tranquila, ¿cierto? Que lo pueda tomar adecuadamente fuera de este contexto. Mientras tanto, pues entonces tendremos que, probablemente estaremos usando el paquete de transfusión masiva, ¿cierto? Y pues este escenario es como el terror. Ojalá no nos pase. Así como dice Jesús, Dios nos libre. Posteriormente pudimos clasificar al paciente, efectivamente era un ORH negativo, ¿cierto? Hombre, por fortuna, ¿cierto? Y en este contexto de trauma, pues realmente es complejo el escenario. Y el último caso, un bonus de también amarrándolo con esta charlas de discrepancias ABO, pero amarrándolo con lo que nos contó Ley. Sabemos quienes trabajamos en servicio transfusional que tenemos mucho problema con la clasificación de los recién nacidos, ya vimos por qué desde el punto de vista ABO, pero en este caso, en el caso del RH, miren que lo que les estoy contando es que para este paciente 5 días de nacido, el médico solicita explícitamente 60 cc de glóbulos rojos o RH negativo para transfusión en UCI neonatal. Podemos ver que el D, ¿cierto? Categoría 6, que tiene esta tarjeta, este cassette, está a 4 cruces, no vemos ningún problema. Este bebé es ORH positivo, leído por la plataforma automatizada, por la semiautomatizada, ¿cierto? Pero el médico dice que hay que transfundirlo con el RH negativo. Quiero preguntarle si a alguno de ustedes le ha pasado esta situación. Usted está seguro que es RH positivo, pero el médico está terco, le dice, no, me tienen que buscar los ORH negativo. Búsquelos en toda la ciudad, en todo el país si quiere, pero a ese bebé le transfundimos RH negativo. ¿Ustedes qué Bueno, dirían? aquí todos concuerdan en que sí les ha pasado alguna vez en la vida y creo que es algo como muy común. Entonces, esto se los presento es para que vean que en los especialistas, ¿cierto? Hay mucho desconocimiento acerca del RH. El RH, como nos contó Ley, es una proteína, ¿cierto? Y por lo tanto, los bebés, a menos de que presenten un fenotipo variante, como nos contó Ley, pues este paciente es RH positivo, no tendría por qué uno estandarizar a todos los bebés simplemente porque nacieron, colocarles transfusión ORH negativo. Y eso es una mala práctica de los pediatras, de los neonatólogos, y quien les debe explicar es el inmunohematólogo, o sea, usted que está en servicio transfusional y que tiene ese conocimiento y esa seguridad. Ponen a buscar a las personas unidades RH negativos por todo el país, por todas las ciudades, ¿cierto? Y retrasan la oportunidad en la transfusión de ese bebé que realmente lo necesita solamente por desconocimiento. Sucede todo el tiempo. Sí, de hecho acá en el chat están diciendo que es falta de capacitación, falta de interés de los profesionales en asistir a las capacitaciones, falta de conocimiento, lo que tú dices. Exactamente, pero nosotros que nos hemos capacitado tanto, debemos empoderarnos y poder darle ese soporte al médico, porque el médico no se las sabe todas, ¿cierto? Entonces, a veces es solamente poder estandarizar, sentarse en esos comités de gestión, de hablar con los pediatras y de poder llegar a acuerdos desde la base científica.
Bueno, como conclusiones entonces, hoy quienes nos acompañan hasta ahora, pues toda discrepancia hematosérica debe ser resuelta antes de la liberación del resultado, puesto que este impacta directamente la conducta transfusional de los pacientes. Obviamente se excluye el contexto de emergencia y en el contexto de los donantes, pues esto va a impactar directamente en el inventario de los hemocomponentes, ¿cierto? No podemos ir descartando los componentes porque no podamos clasificarlos. La identificación rápida de la causa de las discrepancias permite ejecutar soluciones efectivas, como por ejemplo el manejo de las temperaturas que les he mostrado, la búsqueda de la información en las historias clínicas, la investigación de los subgrupos, y son herramientas que son básicas y que debemos conocer y estandarizar en nuestros servicios y bancos de sangre. Y la gran tercera conclusión sería que la toma de decisiones en el contexto transfusional y el descarte de hemocomponentes a causa de discrepancias hematoséricas debe estar enriquecida con base al conocimiento de los antígenos eritrocitarios, o sea, lo que estábamos hablando, del comportamiento de los anticuerpos del sistema ABO y del contexto del individuo que se esté hemoclasificando, donante o paciente. Y por último, ¿ustedes qué ven aquí? ¿Qué discrepancia vemos aquí? Hay que fumigar en ese servicio. Bueno, la invitación es, esto nace de un meme que colocó la doctora Paula Gaviria algún día en alguna de sus redes sociales y fue muy chistoso porque preguntaron qué discrepancia ve aquí y todo el mundo empezó a hablar que la inversa, que la muestra está hemolizada, que no, que vuelva el amonte, no sé qué, y realmente pues era un chiste, ¿cierto? Hay un insecto ahí, entonces la invitación es que a veces vemos pero no observamos. Entonces la persona que está ahí frente a esa clasificación, así sea una plataforma automatizada, por favor validen sus resultados ¿sí? Con mucho criterio, sin dejar de pensar en lo que realmente está ahí y está valioso y es un paciente o un donante. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Quedaré atenta a las preguntas. Bueno, mi doctora Marcela, muchísimas gracias por su intervención. Dijo muchísimas cosas, digamos, importantes, algunas de ellas, y digamos, retomando el tema del iceberg y esa gráfica como tan impactante es quizás toda esta información que a veces tenemos a la mano y tantas herramientas que tenemos a la mano, pero no vemos lo real, no vemos lo inmediato que fue lo que nos pasó ahorita con la gráfica, pero con esta última presentación, pero no vemos lo que realmente es importante, ¿cierto? Entonces estamos dejando de lado quizás todas esas cosas que vienen desde la fase preanalítica, todas estas fallas técnicas, desde la simple toma de la muestra, la identificación del paciente, hasta el genio de la persona, pues que el ambiente, todo esto que puede generar de verdad estas interferencias y que adicional a todo lo que la doctora Lady pues ya nos informa y que hace parte de este mundo tan increíble de la inmunohematología, pues tú nos estás hablando de todas estas enfermedades que también son las que generan discrepancias, ABO, la importancia de los pacientes trasplantados pues, trasplantados de médula, eh, ahora presencia de aloanticuerpos, de subgrupos, El etcétera, pediatra etcétera. terco, el Los, pediatra terco. exacto, los profesionales mal informados, sin hablar de egos, pero bueno, de verdad te agradecemos como toda la información, al igual que la doctora Lady, y pues vamos a dar paso a las preguntas. Yo me voy a permitir mirar el chat. Teníamos una pregunta por acá. Perdónenme que las había clasificado, pero bueno, quiero decir pues como los nombres para que ellos sientan que estamos respondiendo sus preguntas. Bueno, la doctora Diana Campos nos dice que esta es una pregunta para la doctora Lady.
Había escuchado que una forma de sospechar de un DEL podría ser un RH negativo con fenotipo C positivo. ¿Esto es cierto? Y realmente muchas veces, muchas de las, pues no hablamos, digamos, de la expresión de los genes C y E, porque ustedes saben que Patricia Tippett estableció que eran dos genes estrechamente ligados, ¿cierto? Entonces ahí tenemos D y C y E. Pero uno de las formas en cómo se pueden presentar algunas de estas variantes es precisamente con unos fenotipos alternativos, que pueden ser la presencia de C o inclusive fenotipos combinados C y E. Hay evidencia científica de que se pueden sospechar, pero no quiere decir que cuando aparezcan siempre van a ser sinónimos de fenotipos débiles o parciales, no. Simplemente algunos se han asociado con la presentación de estas proteínas, además porque el hecho de que se exprese o no el D, igual el gen RHCE va a tener una expresión como tal de estos antígenos, entonces es importante eso que tú dices. Bueno, esperamos le hayan podido contestar su pregunta, doctora. Adicional a eso, está la doctora María Isabel Ortiz pregunta para la doctora Lady, una materna que tenga dos cruces en RH se trata como negativo y lo ideal es realizar profilaxis Sí, o es... Ujú. sí, definitivamente. O sea, ese es uno de los riesgos que tenemos. Yo te cuento que en el ejercicio de la asesoría es muy desafortunado que hoy en día que tenemos todavía tantos casos de enfermedad hemolítica por anticuerpos anti-D, un porcentaje pequeño porque no es muy frecuente, pero que cada caso clínico puede tener un desenlace muy catastrófico, es por mujeres que han sido excluidas de la profilaxis anti-D al ser clasificadas como RH positivo y realmente tener fenotipos débiles, ¿cierto? Que dentro de ellos, recuerden, se van a camuflar los parciales, que son en los que se pierden epítopes y pueden generar esa sensibilización predominantemente. Entonces, la recomendación por seguridad transfusional es considerarlas como RH negativo y llevarlas a profilaxis. Si hay posibilidad de hacer genotipo eritrocitario para la búsqueda de los débiles 1, 2 y 3 y confirmación, pues el esquema puede ser otro. Pero en Colombia no tenemos ese esquema aún, entonces debe ser de esa manera. Bueno, muchas gracias. Pregunta la doctora Ruby Yance. Usted decía, doctora Lady, que en pacientes no es necesario hacer de confirmatorio, pero me podría aclarar qué es, bueno, qué marco, digamos, legal o normativo se asocia a esto que pues, usted dijo en su chat. Muy bien, Doc. Bueno, les decía que las guías internacionales, como es, por ejemplo, ABB, ¿cierto? En lo que nosotros nos rigen, si revisas un poquito, por ejemplo, los consensos de hematología británico, la sociedad canadiense también es muy activa en esto. Hay lineamientos dentro del punto de vista científico sobre la no necesidad de hacer esa confirmación de en receptores. Porque en receptores, digamos, es mejor que toda duda o todo RH negativo se haga transfusión de unidades RH negativo para evitar la sensibilización por antígenos D. Dentro del punto de vista normativo colombiano, tú sabes que tenemos una norma del 96 y era lo que yo les decía. Si nosotros miramos ahí, hay una indicación para buscar, para hacer pruebas de DU, ¿cierto? A todos los resultados RH negativos. Realmente eso ya es un concepto muy obsoleto. Sin embargo, es importante que yo sé que hay algunas partes, algunas regiones del país donde, digamos, los audita la Secretaría y les exigen esa determinación. ¿Cuál es la invitación? A que primero cada uno se informe y revise estos otros estándares internacionales, similar a lo que ha pasado con el tema de lectinas, se establezca un estado del arte y se analice la pertinencia científica al respecto. Porque decirte en este momento, mira, el año pasado salió esta norma en donde te dicen que en realidad no lo hay. En Colombia no lo hay. Entonces, aquí es entrar a mirar realmente cómo ha cambiado la vanguardia y el estado del arte en estos temas
y de qué manera podemos ir dejando algunas prácticas que de pronto se hacen innecesarias, como esto en receptores, considerando que por seguridad transfusional es mejor la transfusión de eritrocitos RH de negativo. ¿Cuál es el riesgo al que se exponen si continúan eso? Y que ya ha pasado. Que hay profesionales que cuando tienen una confirmación positiva, caracterizan el individuo como RH positivo y lo transfunden con unidades de positivo y después viene la inmunización anti-D. Entonces, revisando el contexto, es muy pertinente de verdad empezar como a migrar a estos nuevos conceptos de consensos internacionales, sobre todo. Muchas gracias y digamos que yo quisiera como anotar algo más respecto a lo que usted dijo y es, pues no solamente hay desinformación, sino que nos quedamos como en lo mismo y cuando de pronto miramos y hacemos una revisión un poquito más grande y estos estándares internacionales que nos pueden ayudar, yo pienso que lo importante también es documentarlo para poder, digamos, ejecutarlo y realizarlo en las instituciones en donde se tenga bien, por ejemplo, no transfundir o no, perdón, que no sea necesario hacer la confirmación del D para los receptores, que es lo que, digamos, está preguntando la doctora y que pues usted muy bien responde. Entonces, pues pienso que también lo importante es eh, digamos, como informarse, estudiarlo y documentarlo, ¿no? Exactamente, yo creo que la idea de estos espacios es justamente llevarse esa inquietud, ¿cierto? Que aquí no salgan, vea, es que no voy a desmontar esto ya porque Acobas me dijo, que en realidad no es así. Nosotros aquí simplemente mm, hacemos un estado del arte de las cosas, de lo que ha pasado en los últimos años, hacemos unos recorridos técnicos en la medida de lo que la criticidad sí lo permite, para que cada uno pueda tener esa libertad científica de indagar un poco más, de escoger lo mejor para su institución. Miren que sostener esa práctica realmente nos lleva a un riesgo inminente. Entonces, realmente hay que actuar en pro de la seguridad transfusional del receptor y aquí es muy importante, por seguridad, tratar de detectar al máximo los de negativo y dejarlos así. O sea, no ir a buscar más porque eso va a impactar en que cambien la conducta transfusional y en el riesgo de la inmunización. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá está la doctora Diana Jare, dice, el gol estándar para realizar GS sigue siendo la técnica en tubo. Sí, sigue siendo el gol, un gol imperfecto, pero eso el gol estándar en el mundo. Bueno, frente a las gestantes que son variantes de deben considerarse como RH positivo o como o negativo, pues. Sí, definitivamente reiterar el mensaje que son de negativo y como veíamos en el algoritmo de trabajo, mientras no hayan pruebas de genotipificación, deben ir en el esquema de profilaxis anti. Listo. Es Y hay importante. una mano levantada de hace rato, Natalie Manrique, no sé si le vas a dar la palabra. Ay, sí, claro, gracias. Gracias por la ayuda. Sí, señora, claro que sí. Puedes activar tu micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, Doc. Yo por acá molestando. Buenísimo, adelante. Bueno, lo que pasa es que en el momento, pues me cae como anillo al dedo la charla de discrepancias, debido pues que el servicio me llega hoy una paciente de 67 años de diagnóstico tiene púrpura trombocitopénica idiopática. Hago solamente hay que hacerle la hemoclasificación. Piden por lo que tiene discrepancia, que solucione la discrepancia. Entonces la directa me queda como un AB y la inversa
en células A1 y en células B me da una cruz. Entonces, tan pronto vi eso, como estábamos viendo ahorita la charla con la entonces lo que hice fue, como me sobra, vamos a ponerlo a 37 grados, lo coloqué en una hora, pues para descartar esa interferencia que tenía y se potenció a 4 cruces. Tan pronto, bueno, realicé un CUMS directo, el CUMS directo está negativo, y realizo el rastreo de anticuerpos estando positivos en células 1 como una interferencia, una arenita, y células 2 y 3, 4 cruces. Hago la identificación y en el panel me aparece patrón de 3 cruces en todos, menos en el 1 que está negativo, 2 y 4 me aparece como una cruz. Lo monto enzimático y me da 4 cruces en todas, excepto en la célula 1. Entonces estoy entre la espada y la pared, no sé qué hacer, porque ya pues no sé qué más intentar en ese caso, porque preciso la paciente pues en el momento no requiere transfusión, pero pues si quieren tener la claridad del grupo para una próxima pues eventualidad o si es necesario que requiera la transfusión. Ahí hay cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que no tiene transfusión y tienes tiempo de seguir investigando. Sí, porque uno con urgencia, bueno, pero hiciste todo muy bien, te felicito porque te seguí como en el flujograma de lo que ibas haciendo, ¿cierto? Ahí probablemente tengas la presencia de un anticuerpo, ¿cierto? Que no has podido darle como ese nombre y ese apellido. Ahí, Ley, tú que eres la experta, ¿qué paso le seguiría a ella ahí para poderle dar ese nombre y ese apellido a ese anticuerpo que tiene? Bueno, mira, yo creo que lo único que me inquieta es mirar el estado del autocontrol. ¿Pudiste analizarlo de Sí, pronto? está negativo, el autocontrol El, y el control el, au- están el autocontrol completamente negativo. negativos. Bueno, en esos casos, para mí sería importante revisar que no tengas un anticuerpo contra soluciones conservantes de las células, porque estoy viendo que la discrepancia la estás teniendo en la prueba inversa, en las células de rastreo, en la identificación, pero resulta que el CUMS directo del autocontrol es negativo. Cuando uno tiene esos fenómenos tan invasivos en un paciente que no ha sido transfundido, lo primero es pensar en esas hipótesis, ¿cierto? Porque muchas veces cuando hay anticuerpos contra el trimetoprim, contra la SIDA, contra todas estas moléculas, se generan ese tipo de discrepancias e interferencias analíticas con las células del panel. Te preguntaría, ¿intentaste hacer una prueba cruzada? Porque Eh, la prueba cruzada se vuelve aquí todo. Si te da compatible con glóbulos del mismo grupo del paciente, eso es lo que tienes. ¿Cierto? Y en ese sentido tendrás que lavar células A y B y células RAI con solución salina para quitar al máximo el remanente de la solución pues del componente de la solución aditiva que te esté generando la aglutinación cruzada. antes, antes de venirme, ese fue lo último que hice, pero utilizando las células del 1, 2, 3, las lavé con solución salina y monté nuevamente el rastreo. No, no lo hice con el panel, pero sí al principio, pues por lo que ya estaba sobre el tiempo, pero entonces lo hice 1, 2, 3 y me dio, o sea, se me potenció las células 1 que estaba más o menos, sí a 2 cruces. Ok. De todas maneras, es importante hacer la prueba cruzada con glóbulos de los donantes, Ok. porque con glóbulos de los donantes no van a ver estas moléculas que hay en las soluciones En las aditivas, de células. los Ujú. reactivos. Ajá, o incluso muchas veces los lavados pueden ser insuficientes, entonces uno opta por células A y B también de donadores, empezar a buscar unas células con fenotipo conocido para repetir el RAI, cuando definitivamente la sustancia está muy adherida a esos glóbulos reactivos. Entonces, esa sería mi recomendación, porque con ese CUMS negativo, un auto negativo, un paciente que no ha sido transfundido y una interferencia de esas características, definitivamente y seguramente vas a tener la prueba compatible, te vas a ir a esa conclusión con toda seguridad. Igual estaremos muy atentos al desarrollo del caso. Cualquier cosa mañana te llamo. Claro. La Bueno, llamada a sí, un amigo siempre eso, importante. la llamada a un amigo o amiga. Y bueno, pues como les decía en un comienzo, pues Acovalmed propicia estos espacios precisamente
como para despejar ciertas dudas y bueno, pues ya creeríamos que por el interno ya la doctora Lady y la doctora Marcela te colaborarán de pronto pues como con alguna cosita pues más adelante. Muchas gracias por tu participación, doctora Natalie. Y vamos a ver al doctor Carlos Penalillo que pregunta que en nuestra experiencia los pacientes post-transplantados con médula ósea no isogrupo mantienen su grupo inverso por años. Es como una... Sí, hablando del viraje, Pili, ahí saludos a doctor Penalillo que siempre nos ve, es nuestro club de fans. Gracias por el aporte, la verdad es que como les decía, el viraje puede durar, es incierto dependiendo también de la última vez que lo transfundieron, los pacientes van a requerir transfusiones, entonces también hay que ver el tiempo en que ya esas transfusiones pues paran, cesan, pero el viraje puede estar más o menos al año, ¿cierto? Pero pues como nos está comentando el doctor Penalillo, pueden permanecer esos virajes por mucho tiempo. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Qué conducta se debe tomar en caso de tener una discrepancia ABO en un paciente a quien le solicitan glóbulos rojos de emergencia? Bueno, es que como les decía yo, en los casos de emergencia, pues siempre se deberá tener estandarizado un paquete de transfusión, ¿cierto? La idea es clasificar lo más rápido que se pueda, ¿cierto? Pero en el caso de que tengas una discrepancia, pues tendrás que seguir usando el paquete que generalmente deberá ser O, ¿cierto? Dependiendo del lugar, y lo más adecuado es que para trauma sea RH positivo, que se dejen esas unidades de RH negativas para los paquetes de transfusión en sala de partos, obstétricos, pero digamos que hay prima salvar la vida al paciente, o sea que debes transfundir con esos paquetes y luego cuando el paciente se estabilice, como comenté, pues poder tratar de solucionar esa discrepancia, no liberar el resultado de una clasificación oficial hasta que no se pueda solucionar esto, pero pues obviamente aquí prima salvar la vida al paciente. Entonces, de ahí también la importancia de tener esos paquetes de transfusión masiva pues estandarizados, documentados, implementados. Ok, muchas gracias. Bueno, nos restan más o menos 5 minutos y para ser como muy respetuosos del tiempo, voy a mirar unas últimas preguntas. La doctora Iris Yolanda Rodríguez pregunta, en la resolución de discrepancias, ¿es recomendable realizar la inversa a 4 grados en tarjeta neutra? Sí, si la tienes disponible, sí, en muchos servicios pues no tienen esa posibilidad, pero si tienes tarjetas de NaCl, puedes hacer la inversa en esa tarjeta, incubarla a 4 grados centígrados. Si no tienes esa posibilidad, pues con la misma tarjeta para la clasificación, pues puedes colocarla a 4 grados, pero lo ideal sería que pudieras tener estas tarjetas para poder observar el comportamiento de esos anticuerpos de manera adecuada. Bueno, la doctora Daniela Jiménez pregunta si a una paciente con clasificación O positivo, pero con fenotipo CIE, se tendría que transfundir con O negativo para evitar la inmunización. Lady. Perdón, Pili, ¿me repites la pregunta? Tienes el micrófono cerrado, Ya. ya. Si a una paciente con clasificación O positivo, pero Ujú. con fenotipo CIE, se tendría que transfundir con O negativo para evitar la inmunización. Pues miren, esos fenotipos yo les digo los caballos de Troya porque son D positivos con cara de negativos, ¿cierto? Que además es un fenotipo muy asociado a afrodescendientes. Es un fenotipo muy susceptible a la inmunización frente a antígenos CIE. Entonces, la recomendación es que reciban un fenotipo idéntico, ¿cierto? Si hay un D positivo, C minúscula y minúscula, perfecto. Lo que pasa es que como ese fenotipo no es tan común, termina uno transfundiendo los RH negativo. Mucho cuidado porque, por ejemplo, los pacientes con anemia de células falciformes y que adicionalmente son afrodescendientes, este fenotipo se hace muy común en ellos y sensibilizar a un paciente de 9 años, 13 años ya para antígenos C grande y E grande
se vuelve una complicación importante en el futuro transfusional de ese paciente. Entonces, es muy importante cuidar ese fenotipo. Por ahí más adelante había una pregunta similar, pero es por esta razón que el paciente de hemato-oncología debe recibir transfusión fenotipo idéntica. Y pues las experiencias, y por aquí está la doctora Glorita Neira, que me alegra mucho saber que está por aquí siguiéndonos, pero en la experiencia, en los colegas que se han dedicado a investigar esto, es que definitivamente la prevención de la inmunización temprana en estos pacientes garantiza un mejor futuro transfusional para la selección de hemocomponentes. Entonces, es básicamente eso, transfusiones o fenotipo, pero ante lo exótico del fenotipo, pues termina uno con las O negativas. Yo quería decir algo más, Pili, si me permites. Claro que Les sí, claro. compartí dos artículos en el chat. Estos artículos son unos reviews interesantes sobre el sistema RH porque había unas preguntas al inicio que de pronto me dio a entender que nos hizo falta ese abordaje como molecular y un poquito de teorizar en este tema. Pero bien, pues la idea es que puedan aprovechar estas fuentes y yo voy a estar igual muy disponible en otros escenarios para que podamos atender otro tipo de inquietudes. Bueno, yo creo que pues hay algunas otras preguntas que tienen de pronto como la misma connotación de otras que ya han respondido ustedes. Sin embargo, pues quiero agradecerle en nombre de Acobasmed a cada uno de los que hicieron posible pues este espacio de compartir conocimiento, como les dije, experiencias eh, y pues amistad también, porque pues es muy bueno verlas, ver a algunas personas conocidas de la región, a países hermanos, a México, Paraguay, Nicaragua, bueno, Venezuela, vemos personas conectadas, estamos más o menos como 180, 156 en este momento, pero llegamos a ser 180 personas conectadas compartiendo estas experiencias y particularmente pues a ustedes, doctoras, muchísimas gracias, de verdad. Eh, es muy grato para nosotros tenerlas acá haciendo parte, como dijo la doctora Marcela, no solamente de estos espacios, de estos seminarios virtuales, sino de nuestros grupos de trabajo, que como decía la doctora Marcela, pueden consultar a través de la página web, podrían llegar a ser parte de estos grupos de trabajo si están, si es de su interés. En la página están descritos quiénes son las personas que los lideran para que de pronto pues ustedes puedan contactarse con cada una de estas. Eh, y desde Acobasmed agradecerles de verdad tanto a los asistentes como a las conferencistas eh, su participación muy activa, porque veo que el chat está a reventar, pero pues quisiéramos de pronto tener un poco más de tiempo, sin embargo, en aras del respeto a ustedes y el tiempo que está definido para el seminario, pues les damos las gracias. Eh, Queremos contar con ustedes más adelante, sabemos que lo podemos hacer. Hacemos parte como de esta familia y de esto que se llama seguridad transfuncional y en lo cual pues ustedes han hecho unos aportes maravillosos, no solamente en sus investigaciones, sino en los artículos que han escrito, que nos han permitido también conocer eso que, digamos, en el quehacer aparece como un nuevo reto y que pues gracias a personas como ustedes se convierten pues como en una realidad que se puede tratar. Entonces, a nombre de Acobasmed, muchísimas gracias y pues damos por terminada este seminario, no sin antes también decirles que estará disponible en la página, perdón, en el canal de YouTube. Ustedes encontrarán disponible este seminario y posteriormente, digamos que las certificaciones a la asistencia de estos seminarios, pues también la van a tener disponible en la página. En el chat estaba pues como el link a través del cual ustedes pueden disponer de estos certificados, pero
que si ingresan a la página web de Acobasmed, pues allí van a ver específicamente dónde los pueden obtener. Entonces, les deseo una feliz noche para todos y de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Lady. Nos vemos. Gracias, Marce y Pili, a Buenas todos noches un a todos. abrazo, que descansen, gracias.